Y continúan las reacciones ante la próxima cancelación del título 42. Laura Mesa nos actualiza la información. Y permanecen dudas sobre qué plan de acción o estrategia se va a llevar a cabo una vez que se cancele el título 42 el siguiente mes. Ya hemos visto diversos funcionarios que se han opuesto a dicha cancelación y en este caso se suman 2 representantes del estado de Arizona quienes se comunicaron directamente con el presidente Joe Biden. A través de una carta, los representantes estatales Tim Dunn y Joanne Osborne manifestaron su preocupación ante la cancelación de dicha norma sanitaria, documento que fue enviado al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Si planean detener el título 42, deben de tener un plan al respecto, ya que con la cancelación, los cárteles y gente proveniente de México saben que tendrán una mayor facilidad de ingresar. Se tienen que asegurar de tener la suficiente protección en la frontera para detener no solo el flujo de personas de manera ilegal, sino también el cruce de drogas. Por otro lado, la Casa del Migrante, la Divina Providencia, externa que con esta próxima cancelación no habría tal impacto del otro lado de la frontera, pero sí podría disminuir el flujo de migrantes que llega al albergue, el cual actualmente tiene poca presencia. Principalmente asisten personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Yo no creo que la gente vaya a poder estar cruzando continuamente los mismos. Yo creo que si califican, pues se quedarán en Estados Unidos y si no, los regresarán a su lugar de origen. Para mí, que ya no van a estar los mismos extranjeros, regrese y regrese como es ahorita. Entonces, una vez que se cancele el título 42, ¿usted piensa que es probable que baje el flujo de personas que van con ustedes? Los que vienen de Estados Unidos hacia México, a lo mejor nos va a llegar mucha gente, lo que les digo yo, de sur a norte, ¿verdad? Los que vienen a intentar cruzar o a pedir asilo. Recordemos que desde el pasado mes de octubre han sido detenidos alrededor de 150,000 migrantes en Yuma, lo que significa un aumento del 500% en comparación con años anteriores, por lo que si las aprehensiones continúan a este ritmo, se podrían ver hasta 2 millones de detenciones a mediados de este año tras la cancelación del título 42. Transmitiendo desde el estudio para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.